Y seguimos en vivo recorriendo el mundo del Smart Data. Tiempo de hablar de sesgos, el desarrollo de algoritmos. También vamos a hablar de las redes sociales como fuente de información. Y le voy a dar la bienvenida a María Inés Arán, que me va a quien está acá físicamente para compartir este panel. Pero no va a estar sola, también va a estar Mora Matassi, quien es una mujer que estudia muy de cerca cómo se da el tema de la comunicación entre pantallas. Pero ahora sí voy a presentarles quién es María Inés Arán. Es una científica de datos que trabaja justamente en los datos y cómo aplicarlos a las ONG y a proyectos de impacto social. Tuvo un recorrido por corporaciones y después decidió el camino de la independencia. Muy bienvenida, María Inés. Bueno, muchas gracias, Carla, por la invitación y por la oportunidad también de hablar de Data Science for Social Good, o esto que decimos ciencia de datos aplicados a proyectos sociales o medioambientales. Participaste de un programa justamente de Data Science for Social Good en la Universidad de Chicago. Exacto, Universidad de Chicago y Instituto Alan Turing de Inglaterra. Sí, ¿Y cuánto hace que estás trabajando en los proyectos de impacto social específicamente? Estoy hace 2 años aproximadamente. ¿Y por qué decidiste poner el foco ahí? Primero yo trabajé en corporaciones, como vos contaste antes, empecé a ver los algoritmos, machine learning, analítica, y vi el potencial que tenían. Y empezó a nacer en mí la idea de aplicarlo a otro tipo de problemáticas, desastres naturales, problemas de educación, etc. Y por eso después decidí de participar en este programa que mencionaba, dedicarme full time a eso, que realmente siento que hay mucho que podemos hacer. Ahora vamos a profundizar un poquito, pero las ONG, los proyectos de impacto social, ¿toman conciencia del valor de los datos? Sí, creo que cada vez más hay distintos niveles, grados de maduración, vamos a decir, de las ONG respecto del manejo de los datos. Tenés grandes ONGs internacionales, por mencionar una, por ejemplo, Cruz Roja, que hace un uso intensivo realmente de los datos, no solamente de forma interna para su manejo interno, sino también utiliza, por ejemplo, imágenes satelitales, datos de sensores para predecir desastres naturales y poder actuar antes, por ejemplo, de que una inundación ocurra. Eso es las grandes ONGs o internacionales, pero también hay más chiquitas y medianas que por la visión que tienen o por cómo nacieron ya tienen datos. Por ejemplo, ONGs que reciben donaciones online, ONGs que venden productos sustentables. Como la venta es online, ya de por sí tienen una estructura de datos. Y pasar de eso a analítica o algo un poquitito más de ciencia de datos o machine learning no es tan grande el salto y pueden hacerlo. Le voy a dar la bienvenida a María Inés, a quien nos va a acompañar en el panel, Mora Matassi. Mora es coordinadora del Centro for Latin Digital Media de la Universidad de Northwestern. Hola, Mora, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Mora es máster en Medios, Tecnología y Sociedad, justamente de la Universidad de Northwestern. También hizo un máster en Tecnología e Innovación en Harvard y es licenciada en Comunicación. Es una mujer que, como les comentaba antes, sigue muy de cerca el tema de la comunicación entre las pantallas, ¿no? Cómo se da ese fenómeno, y sobre eso me gustaría profundizar. Y también sobre el tema de las redes sociales como fuente de información, ¿no? En este mundo en el que los datos son una activo clave para las organizaciones, para la sociedad, para la gente en general. ¿Cómo se da esa dinámica de comunicación entre pantallas? Bueno, ante todo me gustaría decir que vivimos en un mundo conectado de pantallas. Esto no quiere decir que todas las personas que viven en el mundo estén conectadas. De hecho, hay una gran pregunta por ese porcentaje de la población que no está conectada o que si está conectada no está realizando el tipo de actividades que se requieren, por ejemplo, para ingresar al mercado laboral. Y me parece que estamos llegando a un momento de tanta hiperconexión, como decía Sonia hace unos minutos, somos audiencias hiperconectadas, que están surgiendo algunas preguntas sobre nuestra capacidad de desconectarnos. Entonces estamos viviendo un momento muy particular de este mundo de pantallas, que es el pasaje, diría yo, de un paradigma de la conexión permanente y del todo el tiempo encendido, ¿no? Encendidos nuestros dispositivos, encendidos nosotros hacia esos dispositivos. Y una pregunta por, bueno, ¿en qué condiciones nos desconectamos? ¿Queremos desconectarnos? ¿Queremos generar una distancia respecto de estos dispositivos y de estas lógicas interpersonales de estar constantemente demandándonos una respuesta? ¿Y hubo algún cambio con el tema de la pandemia? Es decir, ¿hay una mayor necesidad de desconexión que antes?
Absolutamente. La pandemia genera, diría yo, una gran pregunta sobre esto que viene surgiendo en los últimos años, sobre todo, diría yo. A ver, los estudios de medios y comunicación que piensan en el surgimiento de los teléfonos celulares ya tienen casi 20 años y ya desde ese momento se preguntaban, ¿cuándo va a ser el momento en que nos separemos de esto? ¿Cuándo va a ser el momento en el que podamos decir, no, no puedo atenderte en este momento, ¿no? Porque los teléfonos son dispositivos ubicuos y las redes sociales también. Con la pandemia, este tema para mí explota, es decir, surge constantemente la pregunta de ¿estamos todo el tiempo conectados? Primero lo que decía antes, hay un porcentaje de la población que no está conectada y esto tiene implicancias muy importantes para su posibilidad de seguir insertada en la sociedad. Pero segundo, estamos sintiendo que cada vez más estamos demandados, porque por supuesto la pandemia, por condiciones sanitarias, nos obliga a comunicarnos a través de pantallas. Entonces, me parece que lentamente vamos a tener que como sociedad hablar de en qué condiciones legales, sociales, culturales vamos a poder producir estos momentos de desconexión. Les voy a contar una infidencia. Cuando entrábamos al estudio le decíamos a Marines, bueno, deja el celular. No, no, no lo tengo el celular. Una científica de datos dejó el celular. Muy bien. Totalmente, muy bien. sí. Tenés tus Sé espacios los de límites sí. que hay que ponerle. Como... Hay que poner límites. Sí. Una especialista en datos que dice que hay que ponerle límites. Sí, total. ¿Cuál es el valor que le dan las ONGs a los datos? Las ONGs utilizan los datos de dos maneras o en dos grandes temas. Uno es para su funcionamiento interno, le dan valor porque necesita ser más eficientes, hacer mejores sus programas, entender a dónde destinan los fondos que reciben y cómo los destinan. Y el impacto que generan. Y después de cara hacia terceros también, ¿no? Al resto de la sociedad tienen que rendir cuentas y a los donantes que contribuyen en la ONG. Así que en esos dos ámbitos son donde las ONGs pueden sacarle valor y rédito a los datos. ¿Y qué pasa con la calidad de los datos, Marines? La calidad es todo un tema. Sin calidad de datos es un tema para todos, no solamente para las ONGs. Claro. Es importante que existe una revisión de la calidad de datos porque después lo que vas a tener como producto final depende de eso y es algo sobre lo que hay que tener procesos y ser muy consciente, ¿no? Es más difícil ahora, es decir, hablábamos en el anterior panel, más datos no implica mejores datos y hay sobreabundancia hoy de datos. ¿Es un problema a la hora de gestionarlos? Si tenés un proceso para gestionarlo o no. Si tenés datos estructurados y no estructurados, y tiene que ver con esto, con el volumen de datos que recibís. Siempre que tengas un proceso, lo que se llama data governance, digamos, que es entender cómo vienen esos datos, si tienen calidad o no, y verificar esa calidad de datos, podés utilizarlos sin problemas. Pero sí es algo que hay que considerar. No por tener datos ya los aplicamos y sale todo tan automático. Todo tan automático. No, no funciona así. Hablamos también de la importancia del talento, ¿no? De quién cruza los datos, el criterio, es decir, no es que es todo tan automatizado. Mora, ¿cómo funciona el tema de las redes sociales como fuente de información a la hora de generar datos? ¿Cuáles son los estudios que realizaste sobre el tema? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Con dos investigadores, Pablo Bokovsky y Eugenia Milchestein, que son codirectores del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, MESO, que es un centro de estudios que combina Northwestern University y Universidad de San Andrés. Produjimos un estudio hace un tiempo donde estudiamos el fenómeno de lo que se llama consumo incidental de noticias. Nos enfocamos en entrevistas en profundidad a jóvenes que tenían entre 18 y 29 años en Argentina, en distintos lugares del país, y consultamos cómo consumían noticias, en qué momentos del día, cuáles eran sus rutinas, y lo que empezamos a ver cuando estábamos haciendo esa serie de entrevistas con el equipo de MESO, este centro que les cuento, es que para los jóvenes y las jóvenes el consumo de noticias tenía que ver mucho con estar en las redes sociales. Entonces acá me parece importante decir que las redes sociales, desde la perspectiva de las y los usuarios, son más que objetos, entornos, lugares donde estamos, donde pasamos tiempo, donde ingresamos y salimos muchas veces a lo largo del día, donde estamos con los demás, vemos la información que comparten, recibimos, producimos información. En esos entornos nos empezamos a dar cuenta con Pablo y con Eugenia que se producía un consumo de noticias. Y este consumo es, como dije antes, incidental. Incidental quiere decir que no es buscado. A diferencia de prender la televisión, encender la televisión para ver un programa de noticias o de encender la radio para escuchar algo o de abrir el diario y leerlo, que son consumos, si se quiere, más dirigidos, me parece que lo que aparece en este caso es un consumo mucho más aleatorio. Aleatorio hasta cierto punto, porque de hecho personas, estos entrevistados nos decían,
ya sé que estoy tanto tiempo en redes sociales que directamente empiezo a seguir algunos medios porque sé que de alguna manera random me va a llegar. O simplemente sé que por estar ahí en esos espacios, en distintos momentos del día, algo del mundo voy a conocer, porque hay tanta información que me va a llegar. Ahora, una cosa y con esto termino. Eso implica que la noticia aparece en algún punto desjerarquizada, porque si se fijan, uno, por ejemplo, en Facebook puede ver una noticia súper importante de la actualidad combinada con una foto graciosa de un perrito o un meme o un comentario de un amigo o de un familiar. Es decir, la noticia se desjerarquiza y se consume en periodos de tiempo muy breves. Un tema importante en la agenda del Smart Data es el tema de los sesgos, ¿no? ¿Cómo logramos datos objetivos y no datos sesgados? ¿Cuál es el desafío que se plantea desde esa mirada, Marinés? Primero es entender que los modelos de Machine Learning, los algoritmos, entienden de datos pasados. Entonces, todas las estructuras y dinámicas de la sociedad o del proceso de generación de esos datos, uno los va a estar metiendo dentro del algoritmo. Y en consecuencia, lo que puede pasar es que uno replique patrones o conductas que tienen que ver con inequidades, con discriminación, etc. Por eso hay que ser cuidadoso con el uso de Machine Learning y de algoritmos y entender un poquitito la parte ética, cómo juega en todo esto. Por dar un ejemplo de un trabajo en el que formé parte, lo que hicimos fue trabajar con licitaciones públicas del gobierno del Paraguay y entrenamos un modelo de Machine Learning para detectar dónde había irregularidades. El modelo, desde el punto de vista técnico, funcionaba muy bien. O sea, quiere decir que detectaba bien donde había irregularidades. Pero sobre eso pusimos una capa, vamos a decirle, de ética y de entender cuáles eran esas licitaciones públicas que estaba detectando el algoritmo. Y lo que encontramos eran que en su mayoría tenían que ver con licitaciones con grandes presupuestos. Y que si uno las ponía en un mapa, las dibujaba, las encontraba mayoritariamente en Asunción, ¿no? Entonces, esto nos permitió entender que si nosotros poníamos el algoritmo sin más, íbamos a estar haciendo que esta agencia estuviera revisando licitaciones públicas más que nada de presupuestos muy grandes o de Asunción. Y nos estábamos perdiendo que revisaran licitaciones del interior del país, de Paraguay, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo hay que tener cuidado con las respuestas automáticas, vamos a decir, o las predicciones de los modelos de Machine Learning. Claro, porque los sesgos terminan afectando la información que se genera a partir de los datos. Totalmente, sí. Uno replica el pasado, digamos. Entonces, si en tu pasado uno ya tiene ciertas inequidades o diferencias, pues estar perpetuando eso a futuro. Entonces hay que ser muy cuidadoso y entender eso. Qué difícil en un contexto en el que se generan tantos datos en tiempo real, cómo lograr que esos datos de tiempo real no queden viejos en un lapso muy pequeño de tiempo. ¿Cómo se maneja ese desafío? Totalmente. El desafío ético es un desafío que está planteado y que no tiene una respuesta concreta hoy. Es un debate abierto a nivel internacional, te diría. Pero hay cosas que podemos hacer y que debemos hacer todas las personas que trabajamos relacionadas con datos. Por ejemplo. Por ejemplo, primero es todos los actores que están involucrados en el problema, desde el equipo técnico hasta aquellos que tienen la necesidad de resolver ese problema, vamos a ser el director de una empresa, de una ONG, lo que fuera, y aquellas personas que están afectadas. Si uno puede traer en el desarrollo que está armando del proyecto aquellos personas que tienen que ver con, que van a verse afectadas positivas o negativamente por la solución, tenés que incorporarlo. Sobre eso, además, hay otras técnicas y guías que se pueden aplicar que tienen que ver con preguntarse cuestiones éticas mientras uno desarrolla el proyecto. Por ejemplo, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Qué daños que uno no los pensó, pero que podrían ser daños colaterales, vamos a llamarlo, a la solución que uno está planteando puede haber, y testear posterior, ¿no? Decir, bueno, el modelo me predijo esto. Si yo esto lo mezclo con las características de la población, género, edad, etnia, etcétera, veo que el algoritmo en realidad me está resolviendo para un lado que no quiero, por ejemplo, discriminando a alguna de estas poblaciones, alguna minoría. Eso es un trabajo siempre posterior a que uno entrena un modelo de Machine Learning. Y es algo que hay que incorporar al trabajo diario, ¿no? Preguntárselo todo el tiempo. Es un aprendizaje diario, no hay una respuesta global que sea fácil de aplicar. Pero es un camino interesante y sobre todo creo que es algo que debemos hacer. La gente, todos los que estamos involucrados en datos y tomamos decisiones respecto a esto, tenemos la responsabilidad, no solamente como ciudadanos, pero también como gente especialista en el tema, de meternos en esto. Mora,
Te hago la última. ¿Cómo imaginás las redes sociales en un futuro? ¿Cómo van a ser? Me parece que, ante todo, siempre es difícil hacer predicciones sobre el futuro de la tecnología. Primero porque tenemos, como venimos hablando de sesgos, los sesgos del presente, de manera tal que siempre vamos a imprimir a nuestras predicciones nuestros sesgos actuales. Y segundo, porque hay un gran componente de aleatoriedad en la historia de la tecnología y de cómo es adoptada por distintas comunidades de usuarios, qué usos nuevos se les dan, impensados, etc. Pero si tuviera que pensar algunas características de las redes sociales del futuro, me parece que en gran parte tendrían que ver con esto que se viene llamando bienestar digital. El bienestar digital es un concepto muy reciente que tiene que ver con que la persona encuentre una especie de balance óptimo, podríamos decir. Hay una investigadora llamada Marieke van den Abele que propone en un paper muy reciente una definición de bienestar digital que tiene que ver de nuevo con este balance óptimo personal entre periodos de conectividad y desconectividad, ¿no? Entonces, me parece que las tecnologías ya vienen haciendo esto, nos están dando guiños de que lo vienen haciendo y que les importa. Sin ir más lejos, compañías como Apple o Google incorporaron herramientas en sus propios dispositivos, como por ejemplo el smartphone de iPhone, el iPhone de smartphone, que proponen contar la cantidad de tiempo que pasas en una plataforma. Entonces, supongamos, en la aplicación Screen Time, tiempo en pantalla, te dicen, bueno, esta semana has pasado 15 minutos por día en Instagram, 30 minutos en Facebook, tantos minutos de productividad, etc. Me parece que las tecnologías ya están mirando a ese tipo de herramientas que van a ser cada vez más importantes en un mundo más hiperconectado, donde también hay mucha conciencia sobre nuestros límites humanos, psicológicos, sociales para estar conectados. Las redes sociales me parece que van a tener algo de estos componentes en el futuro. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Marine, me gustaría cerrar sobre cómo te imaginás el uso de los datos en un futuro. Creo que cada vez vamos a usar más datos, ojalá y espero, con esta capa de ética que creo que es muy importante. Ojalá también con más proyectos que tiendan a lo que es el bienestar social, el medioambiental. Creo que tenemos una gran oportunidad de todo eso que aprendimos más desde el lado de la corporación, de incorporarlos a proyectos que nos sirvan y sean útiles para la sociedad y para todos, ¿no? Lo veo así y soy optimista respecto del futuro. Muchas gracias.